Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esperando que estén bien en realidad. Eh, le estoy grabando el video sobre cómo usar Wiru. ¿Ya? Eh, Pese a que dije que lo iba a subir antes, lo subo ahora ya va a ver cómo juntar todo lo que vimos en las dos clases auxiliares de Wiru. Eh, y entonces tenemos que, por ejemplo, lo principal en Wiru, para poder importar el modelo de lo que primero, es que las coordenadas estén no como en metros, por decir, respecto al este, al norte y la altura o profundidad, sino que sea respecto al número de bloques, ¿verdad? Es decir, que esté como de este estilo. Sí, para llegar a este, al final viene siendo el modelo de bloque que fui a cursos para trabajar en los auxiliares, ¿ya? Para poder llegar de esta manera a esas coordenadas, bueno, aquí tenemos un modelo de bloque cualquiera que tenía, ¿ya? Tenemos que, si nos damos cuenta, tenemos las coordenadas que están en metro, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que cambiarlas a número de bloques. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a generar un nuevo X, un nuevo Y y un nuevo Z, ¿ya? Y vamos a calcular el mínimo del X y Z también, ¿ya? Entonces, esto sería igual al mínimo de todas las coordenadas X. Y lo corremos para que sea el Y y el Z, ¿ya? Y aparte también tenemos que saber cuánto es el tamaño de bloque, ya para cada coordenada. Entonces, por ejemplo, esto como lo podemos ver, simplemente seleccionan como la columna, o sea, la primera fila, lo filtran. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que va de 20 en 20, entonces en X son 20 metros, ¿sí? 20 metros, en, en Y también va de 20 en 20, y en Z va de 15 en 15, ¿verdad? Entonces, para poder calcular el número de bloques, simplemente nuestra nueva coordenada sería igual a la coordenada que ya estaba en metro menos el mínimo, ¿sí? Partido en el tamaño del bloque para ese eje. Ya, en este caso serían 20. Eh, ¿Cuál es la gracia acá? Que le sumemos 1. ¿Por qué? Porque si es que la coordenada aquí igual al mínimo nos va a dar 0. ¿Ya? Y en Whittle parte desde el 1 en adelante. ¿Sí? Y eh, esto nos vamos a fijar. Ya. Y ahí tenemos que. Entonces, esto mismo lo vamos a correr por el lado. Ya, fíjate que aquí esta vendría siendo la del I. Esta vendría siendo la de Z. Ya. Y esto simplemente después se corre hacia abajo. Bueno, se corre hacia abajo hasta el final. ¿Ya? Pero ahí pueden ver que ya queda por el número de bloques en cada coordenada. ¿Ya? Entonces esto después lo copian y lo pegan y lo dejan acá. Y esto ya después se puede llevar a Wiro. ¿Ya? Entonces ahora abrimos Wiro ya teniendo el módulo de bloques con las coordenadas por número de bloques. ¿Ya? Entonces abrimos Wiro. Para generar un nuevo proyecto, o sea, para usar un proyecto que ya habíamos creado o ya se hizo, trabajamos acá en OpenX Project, vamos a ver otros proyectos, estos son los últimos que salieron,
y creamos un nuevo proyecto. En este caso, le damos OK, el nombre, le vamos a poner New Project, creo que poner Video Planning. Ya, donde se guarde todo, le damos OK y nos va ya a abrir la opción como el librito donde vamos a crear el, vamos a importar el modelo. Ya, acá lo apretan con el botón derecho del mouse y le ponen Add Import Block Model. En este caso lo tenemos en descarga, que es este, Simul. ¿Ya? Eh, Aquí que es lo importante, tienen varias opciones para poder meter los módulos de bloque, ¿ya? Si es .ccd o .txt, tiene que ir en este que es el flat file, ¿ya? Y si en el caso que tengan, por ejemplo, ya tengan las fases que las hayan exportado y luego la trabajaron en otro software, que han exportado de Wirul, pueden trabajarlo acá. Si tienen los pixels o los mismos bits anidados, todo lo pueden trabajar acá, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con Flatfile, le ponemos Next. En este caso los elementos que teníamos eran oro y cobre. ¿Da? Next. Se trabaja con densidad, el tamaño del bloque del modelo que subí es 10 por 10 por 10. El tipo roca viene en el modelo de bloque, ¿da? Y los elementos finales están definidos por ley. Y finalmente acá en las parcelas lo, o sea, le colocamos que sí, cosa que tome como una parcela un bloque, ¿ya? Y este cuadradito se deja en blanco. Next, entonces seleccionamos los atributos, el X con el X, el Y, el Z, Z, ¿ya? Después nos vamos a Density, ponemos Block D, Rock Code, le ponemos Rock Code, ¿ya? En el de oro ponemos nuestro atributo de oro y el de cobre, el de cobre. ¿Ya? Que es lo importante que al menos estos atributos como eh, principales estén. ¿Ya? Las coordenadas, la densidad que es lo que se define y el rock code que se dijo que está en el modelo de bloque además de los elementos. ¿Ya? Si es que quedan algunas columnas solas, da lo mismo. ¿Sí? Y aquí arriba donde dice Number of Headlines le ponemos 1, de manera que entienda que la primera fila eran los rótulos o los títulos de cada columna. ¿Ya? Y aquí podemos trabajar solamente con los datos. Le damos con Next entonces. Aquí lo importante es verificar que estén correctos los atributos para cada caso. En este caso, density debería ir block D y el resto se mantiene igual, ¿ya? Esta última parte es como para poder guardar todos los datos que se pusieron eh, y luego simplemente, si es que importa otro modelo de bloque, mantener como los mismos datos eh, respecto a las leyes, o sea, a los elementos que tiene el modelo y todo, y no tener que hacer todo esto, ¿ya? Le damos next y bueno, aquí dan más opciones. En este caso, si es que queremos rebloquear, no lo vamos a hacer y seguimos hasta el final. Ya, hay varias opciones con las cuales se pueden trabajar. Ya, ¿qué es lo importante? Antes que me tire error, eh, al momento de importar el modelo de bloque, este tiene que estar cerrado. Ya, si no, va a tirar error. Luego, una vez que ya se importó, pueden trabajar con el modelo de bloque abierto. Ya, tenemos un breve resumen. Next. Bueno, tenemos el tamaño de bloque. Tenemos entonces nuestro framework, que son los límites para cada coordenada. Y las coordenadas de origen que vienen siendo al final como las coordenadas en metros que habíamos hablado de este, norte y altura o profundidad, según sea el caso, que se pueden colocar para ya después trabajar como con datos más reales.
Si no es necesario, en este caso vamos a trabajar con 000. Le damos Finish. ¿Sí? Entonces ahí ya nos va a abrir la rama con todas las opciones que tenemos. Nos vamos primero entonces, vamos a ver acá, tenemos Dimensions, donde podemos ver lo que nos apareció en el resumen anteriormente y donde podemos editar las coordenadas de origen. El Tonnage Regions, eh, que viene siendo finalmente como colocar bloques auxiliares dentro del framework que no estén en el modelo bloque importado, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, como trabaja con las coordenadas del 1 al 27, del 1 al 40 y del 1 al 16, o sea, todo el framework, aquellos bloques que no están en el punto CSV les va a dar una masa de cero como para definirlos como áreas, ¿ya? Acá también se puede definir, por ejemplo, una masa si es que quiere colocar un bloque auxiliar de estéril, se puede colocar, ¿ya? Lo importante es que nunca se solapen como por coordenadas, por ejemplo, si aquí tengo del 1 al 15, ¿ya? Eh, coloco A, y aquí le pongo del 1 al, perdón, del 13 al 27, nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque al final estamos como considerando algunos bloques que serían entre el 13 y el 15 con distintos tonelajes, ¿ya? En este caso, si lo pusiéramos con distintos tonelajes, entonces nos va a arrojar, ¿ya? Así que tener ojo con eso. Debería partir acá desde 16 hasta 27, ¿ya? Eh, entonces, tenemos esto, lo vamos a dejar así. Format, lo importante acá, unidad de masa, vamos a trabajar con toneladas. Mi currency con dólares, ¿ya? Pues dólar. Eh, y aquí colocar las unidades de cada elemento. ¿Ya? En el caso del oro se está con ppm y en el caso del cobre tenía porcentaje en masa, ¿ya? Como pueden ver, como realicé como una edición a lo que ya venía, se pone en negrita la rama. Esto es que está esperando como el accept que estaría acá, ¿ya? Lo vamos agregando. ¿Ya? En caso de summary, es un resumen de lo que se tiene. Y message son otros mensajes. Ya, acá description, que eso fue. Aquí simplemente se puede notar como tipo, literal, una nota en la cual tú puedes ir poniendo como los pasos que estás haciendo, algo, cosa que después, si abres de nuevo el programa y no te acuerdas qué hiciste, te aparezca acá. ¿Ya? Entonces pasamos a New Slope Sets. Slope Set, bueno, la descripción para anotar también, si es que quieren, el Slope Type. En este caso da opciones para trabajar con varias. El rectángulo Stop Regions, que al final trabaja más o menos con una roseta. Rock Types in Model File, que viene siendo para trabajar con los tipos de rocas que tienen en el modelo, ¿ya? Eh, y en el caso que nosotros le queramos enumerar ciertas zonas o ya más específicas, darle un perfil como a ciertos bloques, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con la roseta, ¿ya? Esto viene siendo para darle el ángulo de talud global, ¿ya? Eh, al, al rasgo. Entonces, tenemos acá, tenemos nuestro profile y aquí es donde vamos a estar generando los ángulos de talud eh, del rasgo, ¿ya? Entonces, en este caso, el bearing, que es los grados de respecto al norte en sentido horario, ¿ya? Es decir, en este caso que estamos con cero, estaríamos apuntando hacia el norte, ¿ya? Y el slope viene siendo los grados, el ángulo, o sea, el ángulo de talud que se está dando al rasgo para hacia el norte, ¿ya? Entonces, en este caso teníamos que en los parámetros, teníamos para el norte 42, 42, eh, añadimos otro, en este caso para el este, entonces serían 90 y 45, añadimos otro hacia el sur, que vendrían siendo 180, sí, y esta era de 55,
no hay ninguna más que sería hacia el oeste, que serían 12 puntos, ¿verdad? Que eran 45. Sí, y ahí tenemos ya nuestro como ángulos de la luz hacia cada pared. Importante tratar de mantener este en 8 ya que viene siendo como eh, la cantidad de bancos que te van a ver el talud eh, o sea, que te genera como el menor error, ¿verdad? Entonces le damos a accept y avanzamos a New Pixels, ¿verdad? Aquí, bueno, también tienen las notas, nos vamos a Mining, en donde aquí ya estamos, vamos a poner parámetros, ¿sí? Donde tenemos el Reference Mining Cost, que viene siendo el costo mina de referencia, pero para extraer bloques estériles, ¿ya? En este caso teníamos que era de 2,5, ¿sí? El Mining Recovery Fraction viene siendo la recuperación eh, que se tiene al extraer el mineral, ya, pero es la recuperación minera, o sea, recuperación minera, ¿ya? No es metalúrgica. Y en este caso, por ejemplo, si estamos, no sé, tenemos un 5% de pérdidas en lo que vendría siendo el- la extracción de algún bloque, acá se debería dejar como 0,95. ¿Ya? El caso del Mining Dilution Fraction viene siendo como muy parecido, pero en este caso trabaja con respecto a la dilución y en caso de tener, por ejemplo, el 5% de dilución en bloques, esto se deja como 1,05. Va al revés, va a sumar. ¿Ya? En este caso la bajar como uno y uno, cosa de tener la recuperación completa y no tener dilución. Y ya acá abajo podemos verlo más especificado por tipo de roca, también la recuperación minera para ese tipo de roca y dilución para ese tipo de roca. ¿Ya? En este caso el mining CAF viene siendo al final la razón entre explotar el estéril eh, de cada tipo de roca y el costo de explotarlo los bloques indefinidos. ¿Ya? Es decir, al final viene siendo la razón entre explotar el, el bloque estéril que vendría utilizando el costo de referencia, el costo mina acá, respecto al explotar estos bloques particulares. ¿Ya? Entonces, en este caso, como acá arriba trabaja con estéril, en este caso el tipo roca de Waze lo dejamos en uno, ya que también es estéril, y el PM y, o sea, perdón, el sulfuro y óxido, teníamos que los óxidos son 1,75 y sulfuro 1,25. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí sería 1,25, este 1,125. ¿Ya? Eh, acá, si le dan eh, no es necesario que le den asset. ¿Ya? El asset viene siendo como cuando terminan de trabajar con el nodo y quieren pasar a otro nodo. ¿Ya? Pero aquí dentro del nodo pueden pasar al otro sin darle asset. Entonces, entrando ya a los procesos, eh, podemos seleccionar el método según cuatro opciones. La primera, el cutoff o las leyes de corte, que al final definimos leyes de corte para cada uno de los procesos. El cash flow, que viene siendo que eh, el software analiza si el bloque es considerado como el beneficio, que es si se considera como estéril o si se considera como mineral, ¿ya? Y escoger el mayor beneficio. Eh, el value mode, que al final viene siendo un valor que uno le da como a cada bloque, y el profit, que viene siendo ya más específico para trabajar como, por ejemplo, con el stockpile bot. Ya en este caso vamos a trabajar con cash flow, en donde primero le damos add para crear un proceso y aquí vamos a empezar a crear nuestro proceso. ¿Ya? El método, en este caso, por ejemplo, vamos a poner la lixiviación, que era la que veíamos, para los óxidos. ¿Ya? Al final, el tipo de roca se define acá, no es necesario poner como lixiviación de óxidos, no, se define acá. El processing cost de este, o el costo de proceso para lixiviación de óxidos, venía siendo de 2,5, 2,5. Ya, el element cost viene siendo como un costo adicional al del costo de proceso, que viene ya dado como o calculado según como la cantidad
del elemento que va hacia el proceso, ¿ya? En este caso, dado que el oro estaba como elemento principal, solamente el cobre tiene costo, un costo adicional y que era 1.9. ¿Ya? Es importante darse cuenta que estos costos adicionales están en función de dólares por la unidad del elemento. ¿Ya? Entonces, si se pueden dar cuenta, por ejemplo, en los parámetros, el costo adicional en este caso estaría en dólares por porcentaje, el más. ¿Ya? En caso de que, por ejemplo, se tuviera dólares por tonelada, se tiene que cambiar a dólares por porcentaje de masa que viene siendo la unidad, la unidad ahí. ¿Ya? Bueno, y tenemos las recuperaciones que eran de 76,23. ¿Ya? En el caso del oro, de 0.76. Y en el caso del cobre, de 0.23. ¿Ya? El min grid y el max grid vienen siendo finalmente como las eh, leyes, o sea, el min grid, perdón, min grade, las leyes mínimas en la cual puede entrar el, el mineral al proceso, y el max grade como las leyes máximas con la cual puede trabajar el proceso. ¿Ya? Eh, bueno, a esto le damos OK. Y ahí tenemos recién uno. ¿Ya? Teníamos entonces otro proceso que también es lixiviación. En este caso era de los sulfuros. ¿Ya? Donde el processing cost era de 6. No, era de 3. De 3. ¿Ya? El costo adicional también era de 1.9. Recovery, que está viene siendo la recuperación metalúrgica, de 53, 52. ¿Ya? Y le damos OK. Ahora le damos Add de nuevo y agregamos, en este caso, el molienda 1000 de los sulfuros. Ya que en este caso sí el costo del proceso era de $6 por tonelada, que son las unidades que habíamos definido al inicio. ¿Ya? En el caso de costo adicional, tenemos al cobre con 1,8. ¿Sí? Y las recuperaciones teníamos para el oro 66% y para el cobre dependía de eh, la ley del mineral de cada bloque. ¿Ya? Entonces en este caso, eh, bueno, la del oro es 0.66 y la del cobre, para poder poner una función, nos vamos acá al simbolito de función, apretamos y nos va a aparecer esta ventana. ¿Ya? Aquí podemos generar las ecuaciones que queremos. ¿Ya? En este caso, más o menos al final está el if, la colocamos, nos va a dar la opción y aquí colocamos entonces si la ley de cobre es menor a 0.2. Esto era 4.4 por la ley de cobre, sino 0.88 de recuperación, o 88%. ¿Ya? Eh, que lo que a veces pasa es que no les dejan poner los números, ¿ya? Aunque tengan como el teclado con números activados. Bueno, aquí simplemente cierran esta ventanita y vuelven a abrir la- apretando el icono de función y les debería dejar activo. ¿Ya? Entonces a esto le damos OK y nos queda ahí la función. ¿Ya? Le damos OK y tenemos finalmente ya todos nuestros procesos. Luego vamos a Selling, donde tenemos ya el precio y el costo de venta para cada elemento y las unidades para el precio y el costo de venta, ya no las unidades de los elementos. Entonces, si podemos ver, eh, tenemos que el precio y el costo de venta tienen, en el caso del oro tienen unidades de gramos y en el caso del cobre tienen unidades de tonelada. ¿Ya? Por lo tanto, aquí iríamos a colocar gramos, gram, y aquí tonelada. ¿Ya?
En caso del oro, esto eran 45, esto eran 4, y en caso del cobre eran 5.000. ¿Ya? Y tenemos luego optimization. Aquí ya vamos a empezar a optimizar el rasgo y vamos a ver finalmente los pitaneados, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, podemos trabajar con un algoritmo de Lechi-Grossman o un pseudo-flow, ya que un modelo de bloques chico, Lechi-Grossman, podemos hacer que nos encuentre todos los pits ya optimizados totalmente, o darle una cantidad de iteraciones y, por ejemplo, luego de 5 iteraciones que se coloca, esto se corta y entrega el resultado, ¿ya? Entonces, aquí en output, entonces, es tener el producto, o sea, que nos produzca los piraneados. Y aquí vamos a colocar cuál viene siendo los revenue factors con los que vamos a trabajar, ¿ya? En este caso, bueno, pueden agregar uno como add range, ¿ya? Y si no, simplemente lo apretan y le colocan edit, ¿ya? Add range, en este caso vamos a partir con un cero, o sea, vamos a dejar con 100 pitaneados, 0,01 que va a partir y va a terminar en 1, ¿ya? Donde el revenue factor no puede ser mayor a 1. Y el number de factor, o sea, el número, vamos, escribimos 100 revenue factor, ¿ya? Y le damos OK. Sí, entonces luego pasamos a constraint. Bueno, no es necesario trabajar con esto, expression si es que quieren crear como una variable o algo. Y la message le va a decir como qué es lo que va haciendo cuando vaya a iterar, ¿ya? Entonces, ahora sí, pueden colocar check data en caso de que crean que tienen algún error o algo. Sale validada ya, entonces le vamos a dar así, ¿verdad? Le vamos a dar que sí. Y ahora podemos correr el, lo que llama, ¿ya? Eh, Aquí tenemos las tres opciones para correrlo, ¿ya? El primero viene siendo como correrlo desde este nodo en adelante, el segundo es correrlo desde el inicio hasta este nodo, y el tercero es correrlo todo, ¿ya? En este caso vamos a correrlo hasta este nodo. Sí, y ahí estaría. Bueno, entonces aquí está el message, que es lo que iba a entregar, ¿ya? Entonces en output podemos ver que al final tenemos 68 bits anidados y con cada una de sus variables, ¿ya? O sea, perdón, atributos. Donde tenemos el revenue factor que corresponde al tiraniado, la cantidad de material, ¿ya? Lo que es mineral, el REM para cada bit aniado y la cantidad de banco y características del elemento, ¿ya? En este caso ya podemos hacer que podemos verlo en 3D. Para esto nos vamos acá arriba donde sale como un rasgo. Le damos OK. Aquí pueden seleccionar qué cosas quieren ver. En este caso vamos a poner todo. Le damos OK. Si nos va a abrir esta ventanita, ¿verdad? Acá, para poder trabajar con ella, para poder hacer zoom in y zoom out, en el caso de hacer zoom in, o sea, perdón, zoom out, aprietan la ruedita del mouse, ¿ya? Y tiran el mouse hacia adelante. Para hacer zoom in, mantienen, o sea, aprietan la ruedita y tiran el zoom, o sea, el mouse hacia abajo, ¿ya? En el caso de tratar de moverse con el botón derecho, se van a mover, pero van a mover el modelo como sin rotarlo y con el clic izquierdo lo van a rotar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pese a que no se ve nada, ¿qué necesitamos poner acá? Show pit, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cuál es nuestro pit, nuestro primer pit anido, ¿ya? Que dado aquí por el numerito 1 que nos indica que es el primero, ¿sí? También podemos colocar block outline, que nos muestra más o menos cómo fueron sacando los bloques para este pit, o cómo sería sacar los bloques para ese pit, ¿ya? Y podemos ver también con la topografía como para ver cómo va cambiando esto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a quitarle la topografía, ya, con topografía. Y bueno, aquí en Data Control podemos ver también características de lo que llamamos del modelo. Por ejemplo, queremos ver las leyes de oro.
¿sí? Colocamos el plano en que la queremos ver. Ahí están los tres planos. Y aquí podemos ir moviendo como el plano. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son los valores como la leyenda? La pueden ver acá. Donde dice al lado de Axis, ahí está la leyenda. ¿Ya? Eh, y acá en Show Pitch es que van avanzando, van a ir viendo como el o sea, los distintos pirámides. ¿Ya? Bueno, ahí llegarían hasta 68, que era el máximo. Sí, entonces ya teniendo eso, eh, nos vamos a New Projectional Escenarios, ya va a poder construir el gráfico Pit by Pit y también luego nuestro plan de producción. Para esto, en este caso, nos vamos a Mining y podemos ver que tienen los mismos datos que habíamos colocado anteriormente en New Chance. Ya esto se mantiene, pero igual la gran diferencia es que acá como en el relojito, si lo apretamos, podemos ir cambiando el valor por periodo. Ya, por ejemplo, en el caso de el costo mina, si en el primer periodo era de 2,5, yo digo, no sé, periodo 2 este sube a $3 por tonelada, ¿ya? Eh, en el periodo va a comenzar a contar como $3 por tonelada y luego en el periodo 3 4 5 también va a contar como $3 por tonelada. ¿Ya? Considera el último periodo, o sea, el último valor entregado como el valor para los siguientes. ¿Sí? Bueno, en este caso solamente vamos a trabajar con un mismo valor de costo de referencia para todos los periodos, así que lo dejamos así. ¿Ya? Y no, el processing se mantiene, lo mismo pueden ir editando las cosas respecto a los periodos, ¿ya? El selling también. Aquí pueden colocar stockpiles, ¿ya? Para esto le agregan, para agregar algún stockpile, ponen add, ¿ya? El nombre que, si no me puedo dejar como hasta 4 caracteres nomás, así que, por ejemplo, S1, por ejemplo, ¿ya? Eh, el tipo de roca con el que van a trabajar, óxido o sulfuro, en este caso, por ejemplo, óxido, una descripción que para poder explicar, como por ejemplo, de qué trata su stockpile, que debe ser una breve descripción, eso sí, y el costo de remanejo, ¿ya? Por ejemplo, $0,2 por tonelada de remanejo. Tenemos el initial size, el maximum size, ya que vienen siendo al final los tamaños para el stockpile, ¿ya? Y ya dentro de los detalles del stockpile tenemos como la recuperación del mineral alimentado en el stock, o sea, perdón, del mineral llevado a stockpile. El min grade, que viene siendo el, como las leyes mínimas que va a aceptar que entren en el stockpile. El max grade lo mismo, las leyes máximas que va a aceptar el stockpile a que entren en él. Y una ley inicial, que es en el caso que ya tuviéramos un stockpile al momento de iniciar eh, el rajo, ¿ya? O la extracción, o el plan de producción, la operación. ¿Ya? Eh, bueno, le darían OK. Y acá, en este caso, tenemos varias opciones donde podemos trabajar en función de eh, las leyes como que definimos como leyes de corte, que en este caso como habíamos trabajado con cash flow, no estamos trabajando con esto, tenemos que trabajar con esta, que es utilizar las leyes mínimas y máximas que definimos acá, ¿ya? Como en min grade y en maxwell. Sí, bueno, esto se mantiene. Y en buffer stockpile option, en el caso eh, de que la mina o el proceso lleguen a su límite, no se va a entregar más, no se va a alimentar más al stockpile. Pero en caso, por ejemplo, que esto llegue a su límite y se coloque como buffer, este stockpile como que va a seguir persiguiendo mientras hasta que saca el frío. ¿Ya? Eh, que bueno, en verdad
sí, hasta que se vea. Sí, luego el stockpile que viene siendo si es que este stockpile tiene como capacidad infinita o tiene una capacidad limitada en toneladas, ¿ya? Y si es que el remanejo de este depende o no depende de la capacidad de mina, si es que es independiente, si es que la capacidad, o sea, si es que la capacidad de mina se cumple, ya, pero la capacidad de los procesos no, yo puedo llevar material desde stockpile eh, a los procesos, ¿ya? En el caso que sí se considere dentro de la capacidad de la mina, si es que yo puedo estar llevándole material a los procesos, ya, pero una vez que la capacidad de mina se cumpla, voy a dejar de enviarle material desde el stockpile a los procesos, ¿ya? Eh, bueno, en este caso no vamos a trabajar con stockpile, ¿ya? Así que si lo seleccionan acá, pueden editarlo o copiarlo, en este caso lo vamos a editar, ¿ya? Eh, bueno, expression para crear variables, y aquí viene siendo como lo más importante, donde colocamos el CAPEX, ¿ya? El capital inicial, que era de 10 millones de dólares, ¿ya? Importante que acá nosotros habíamos definido unidades como dólares y toneladas, ¿ya? Por lo tanto, como estamos trabajando con dólares, es necesario colocar todos los ceros. O sea, no existe como el millón de dólares. Entonces sería, y la tasa de descuento, que en este caso era 10, sí, de 10, ¿ya? Luego pasamos a los límites, donde colocamos los límites ya de los procesos, como la capacidad mina, ¿ya? Que en este caso era de una tonelada, de 1 millón de toneladas. Entonces tenemos que colocar todos los ceros. Aquí también, por ejemplo, si es que quieren hacer un ramp up o un ramp down, o ya si quieren considerados como algunos eh, capacidades, colocan acá y simplemente lo van viendo por kilo, ¿no? Eh, en el caso de los procesos, teníamos que el de lixiviación era de 800.000 toneladas, ¿ya? Y el de 200.000. ¿Sí? Y aquí debemos colocar las unidades ya, pero de los elementos que habíamos colocado al inicio. Entonces, en el caso del oro eran ppm, en el caso del cobre vienen siendo porcentaje de masa, ¿verdad? Y aquí le damos a hacer. ¿Sí? Eh, ya teniendo esto, vamos al pit by pit, a schedule, ¿verdad? En este caso, ustedes pueden escoger entre eh, trabajar con 1000 agua en pi, 1000 agua balance, ¿verdad? En este caso, vamos a trabajar con 1000 agua en pi, que lo que hace finalmente busca optimizar el plan de producción en función de maximizar el ban, ¿ya? Y en el caso del Balagua Balance, de poder maximizar el uso de recursos, ¿ya? Es decir, como que de cierta forma entregaría un plan de producción más como parejo, ¿ya? En el caso del Fixed Lead viene siendo trabajar eh, con una cantidad de bancos fija entre fases, ¿ya? Es decir, si por ejemplo selecciono 4 acá, por ejemplo, en este caso, si este es el primer banco, luego el segundo, habrían 4 bancos, o sea, perdón, si esta es la primera fase, segunda fase, para poder empezar, una vez que la primera fase baja 4 bancos, la segunda fase puede empezar, luego cuando estas bajen 4 bancos, la tercera fase puede empezar, y de esa forma, ¿ya? En este caso, como vamos a dejar con 1000 Pi, no sé, no sé, así que le ponemos hacer, eh, y lo corremos, ¿ya? Vamos a correr los
Nada, ahí ya está listo, nos vamos a Graph y podemos ver entonces nuestro pit by pit, ¿ya? Donde el azul viene siendo el best case, la roja el worst case y la verde el specific case, que viene siendo al final como, eh, la diferencia entre ambos casos, entre el best case y el worst case. ¿Sí? Bueno, tenemos el output, donde podemos ver en forma de tabla finalmente todas las cosas de cada eh, bit, ¿no? Donde tenemos el, el beneficio descontado, el beneficio descontado para cada bit, en el caso del best case, specific y worst case, eh, los tonelajes, este ton input viene siendo el tonelaje que se lleva a proceso, en caso de waste, el tonelaje en este caso de state que se estaría llevando a botar, ¿ya? La cantidad de o sea, el LOM de cada bit y en este caso viene siendo el tip, ¿no? Eh, entonces, eh, como esto si lo quieren trabajar y exportar a Excel, aquí donde dice Opening Spreadsheet, lo apretan y les va a abrir un Excel con todos los valores. Y esto después lo pueden guardar con otro nombre o lo pueden editar aquí. ¿Sí? Entonces, ya teniendo un gráfico pit by pit, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Definir un pit final y un pit, o sea, y la fase. Entonces, en este caso, el pit final, eh, vamos a definirlo acá esto en el 40, ¿no? Y ahí más o menos el beneficio viene siendo como el máximo, y después, en el caso del specific case, ¿no? Y después va a ir bajando. Y vamos a definir tres fases nomás, ¿ya? En este caso es solamente para poder hacer de forma como rápida mostrar cómo se hace de forma rápida, pero en realidad uno debería ya trabajar con todas las fases necesarias que se quieran hacer como para poder llegar o para mantenerse con el best case que viene siendo como eh, la extracción de pit by pit, ¿ya? Entonces, dijimos que íbamos a trabajar con el 40, ¿ya? Y en este caso vamos a trabajar vamos a trabajar con tres fases. ¿Ya? La primera va a ser en el pit 21, 24, la otra va a ser en el pit 30 y la última va a ser en el cuarto. ¿Ya? Entonces, en este caso tienen que verlo respecto a el tonelaje, o sea, criterios para poder verlo respecto al tonelaje, el REM, anchos operacionales ya viene siendo más para el diseño, dentro, ¿ya? Entonces, eh, nos vamos a New Sketchup Graph, Schedule, ¿ya? Y vamos a colocar que vamos a trabajar con el Specific Case. Y en este caso, como definimos un pit final, trabajamos con un pit específico, definimos que era el final, que en este caso era el 40. Trabajamos con 1001 antes, por lo tanto, trabajamos con 1001 ¿ya? Y en este caso tenemos que agregar entonces la fase y hasta que pit llega con respecto también a la cantidad de bancos que pueden haber entre fases. ¿Ya? Entonces colocamos add, nos va a aparecer esta ventanita, el pit numbers, colocamos el pit a donde estaría llegando la primera fase en este caso, que dijimos que era el 24. Eh, Minimum lead viene siendo al final los bancos mínimos que pueden haber entre la primera fase y la segunda fase. ¿Ya? La segunda fase con 3. El máximo de bancos que pueden haber entre fase y fase también.
En este caso vamos a colocar 5, ¿ya? Y el, el máximo de bancos que puedan estar por periodo. En este caso lo vamos a colocar 10. Entonces no necesariamente tiene que estar entre estos, ya que estos pueden avanzar varios bancos hacia abajo, pero siempre manteniendo entre el máximo y el mínimo de banco entre fases, ¿ya? Eh, Le damos OK y tenemos recién nuestra primera fase. Entonces le damos Add, colocamos la segunda fase, que en este caso habíamos dicho que era hasta el 30, ¿ya? Y aquí colocamos los mismos valores, 3, 5 y 10. ¿Ya? Y colocamos el último, que la última fase siempre tiene que llegar hasta el pico. ¿Ya? Aquí también pueden ir viéndolo por periodo, como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, le damos OK, ya tenemos nuestras tres fases, ¿sí? Y le damos a hacer. ¿Ya? Otra opción que tiene aquí, Mining With, no vamos a dejar con este, pero es para ver que las fases ya tengan un ancho operacional que nosotros les pongamos como para poder generar, para poder que estas sean explotadas realmente. ¿Ya? Eh, sí, entonces ya lo hicimos, lo corremos y podemos ver entonces el gráfico. ¿Ya? Que estoy haciendo nuestro gráfico para el caso de trabajar con Mila One PV, donde podemos ver que son 12 periodos. En este caso los periodos se trabajan en años. ¿Ya? Y el tonelaje en gris, el de estéril, y el amarillo de eh, mineral. ¿Ya? Dado que tenemos dos procesos, ¿cómo podemos nosotros ver, por ejemplo, cuánto estamos llevando a cada proceso? Bueno, para esto tenemos también por trabajar, editar acá los gráficos, en Display Preference, podemos editar el eje X y el eje Y, ¿ya? Y también podemos editar un segundo eje Y, ¿ya? Eh, y en el Style Preference podemos colocar ya los colores que queramos, o las formas y qué tipo de gráfico sea, ¿ya? En este caso, para poder agregar hacia qué proceso está guiando, nos vamos a Definition, ¿ya? Y colocamos Add, ¿ya? Que al final viene siendo, estos son eh, los outputs que nos estaría entregando realizar el plan de producción, ¿ya? Entonces, colocamos material minado, eh, y colocamos, entonces en este caso tenemos que buscar el eh, tonelaje minado a proceso. Claro, nos vamos a la material minado como vamos a ver, y dice, ya, ahí lo vemos por, eh, lo agregamos, sí, lo gustó, lo colocamos por tipo, y colocamos todo, ok, ok, ya. Sí, por ejemplo, podemos ver cuáles vendrían siendo los sulfuros que vamos a enviar al proceso, los óxidos que vamos a enviar al proceso.
Entonces, esto como recién lo agregamos, tenemos que correr de nuevo entonces el gráfico. ¿Ok? Vamos a graph y luego nada. Donde tenemos en este caso que esta línea viene siendo los óxidos, perdón, los sulfuros enviados a proceso y los, los óxidos enviados a proceso y bueno, para poder ver hacia cada proceso, inicio a el procesado y nos vamos a selección y vamos a agregar los procesos que queremos, vamos a colocar todos, ok, sí, entonces corremos de nuevo y nos vamos a gráfico, lo abrimos y ya y aquí podemos editar. Entonces, set preference, vamos a quitar estas, no, vamos a quitar esta, vamos a dejar solamente el, no, vamos a colocar esto también, ya, y ponemos, ok, y entonces podemos ver, eh, bueno, le vamos a cambiar el color a esta, que no sé mucho, que viene siendo, bueno, ya, vamos a entrar en este, que es un poquito más. Sí, viene siendo al final el tonelaje de Olinda y el tonelaje que se está llevando eh, a liquidación. Sí. Si quieren agregarle las leyes, bueno, pueden agregar otra columna, o sea, perdón, un segundo eje, ya, un grades, y pueden agregar, por ejemplo, la ley de oro y de cobre que están enviando a proceso, ¿ya? Y le estarían quedando las otras líneas. ¿Sí? Bueno, y ahí pueden trabajar pueden ir jugando también con cómo quieren que se vea cada variable, ¿ya? Y aquí también al final viene siendo lo mismo, se trabaja igual. Eh, ¿Ya? Vale, que es lo importante, como había mencionado, debido a que esto trabaja en los periodos son los años, también considerar acá, el límite, esto viene siendo capacidades por periodo. ¿Ya? Entonces, esto serían, por ejemplo, 1 millón de toneladas al año. ¿Ya? Entonces, en caso de que tengan toneladas por mes o su capacidad diaria, tienen que pasarlo a anual. ¿Ya? Bueno, por último, el New Sketch al Graph, apretamos clic derecho en él, Add, y vamos a ver uno que dice Bench Schedule. Lo apretamos, ¿ya? Y bueno, corremos de nuevo, ya que lo agregamos recién. ¿Y qué es lo que nos entrega este? Finalmente nos entrega eh, valores ya, pero más definidos por periodo, la fase y el banco que se está extrayendo. ¿Ya? Por ejemplo, en el periodo 1 tenemos que de la fase 1 del banco 16, que está en este caso viene siendo la coordenada 160, el número de bloque 160, tiene esta cantidad de tonelaje y bueno, en este caso todo se ha enviado eh, a este, ¿ya? A este caso, bueno, tienen las leyes también, el tonelaje que entra a cada proceso y las leyes también según cada elemento. Sí, en definition, acá pueden agregarle también a material minado, other, stripping rate que viene siendo el REM, agregan, ok, ya, y lo corren de nuevo.
¿sí? Y entonces si nos vamos al output, podemos ver entonces que tenemos el REM, donde podemos ver que, por ejemplo, en el caso que era todo, era llevado a Botaro, que al final viene siendo pre-streaming, eh, tiene un REM muy alto y luego este baja. Entonces esto de que puede ayudar, por ejemplo, en el caso que quieran crear eh, un serrucho, pueden ir viendo acá el REM, qué banco ya nos permite definirlo como banco expuesto para cada fase, fijarse ahí, y en qué periodo está. ¿Ya? Y con eso pueden ir trabajando y creando el serrucho como para decir que, en este caso, por ejemplo, la fase uno ya podríamos decir que en este banco se considera como minerales, o sea, se considera como banco expuesto, por lo tanto, el mineral desde este banco hacia abajo para la fase uno ya lo voy a tirar al serrucho. Lo voy a considerar como mi parte del serrucho. ¿Ya? Bueno, esto también, si quieren trabajarlo en Excel, aquí mismo apretan, les va a abrir una ventanita, ¿ya? Con Excel y todos los datos. ¿Sí? Eh, y bueno, la otra visualización en 3D que pueden hacer es acá en New Sketch al Graph. Como ven, lo que tenemos acá en el output vienen siendo los periodos y los tonelajes por cada periodo y todo, pero por periodo, ¿ya? Entonces pueden haber más de una fase incluida acá. Y acá sí es que eh, apretamos el mismo icono que habíamos apretado antes, podemos ver finalmente cómo estaría quedando el rasgo, pero por periodo, ¿ya? Entonces, ahí, y sigue avanzando, vamos a ver cómo avanza por periodo, ¿ya? Viene siendo el periodo uno, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 12, que es donde es el último periodo, ¿ya? Encontrar el bloque outline, fotografía, ¿ya? Bueno, y eso viene siendo más que nada trabajar con web, ¿ya? Hay distintas cosas que tienen que hacer. Eh, bueno, acá ustedes pueden, perdón, aquí en, no, en Pit by Pit pueden ir viendo con qué modelo van a trabajar, ¿ya? O sea, con qué algoritmo, si es que van a trabajar con Milagua, si es que el balance, o van a trabajar con ya los bancos entre fases. Eh, y ahí viendo cómo les va a ir cambiando el plan de producción y cómo va a ir cambiando el plan de producción. Ya. Bueno, lo último, teníamos acá el gráfico que si pueden ver el specific case viene siendo como el mismo que el worst case, para que este nos quede como la diferencia entre los beneficios de ambos casos. Eh, en Schedule colocamos de nuevo las mismas fases que colocamos acá en New Schedule Graph, las colocamos acá. ¿Ya? Entonces le ponemos Add, en este caso habíamos dicho 24, 3, 5, 10, estamos ok. Pero, está, ok, ok, sí, lo vamos a hacer y lo corremos. Sí, yo sé que se le puede demorar un poquito más. Si utilizan StockPy también puede ser que se les demore. Eh,
Que, bueno, aquí le va diciendo que está trabajando. Sí, ahí está listo, entonces nos vamos a entrar y vamos a ver entonces el específico. ¿No? Y bueno, ahí pueden editar también esto en función de lo que ustedes estén buscando. ¿Ya? Y bueno, eso más que nada como lo que yo creo que van a necesitar para tanto la tarea como para eh, ver ya otras cosas. Ya pueden agregar Stockpile también si quieren, como se explicó que eran. Eh, y bueno, hay otras funciones que también pueden ir trabajando que también pueden servir como eh, ya en otros cursos cuando se trabaje con diseño u otras cosas. ¿No? Así que bueno, esa ha sido la cápsula. Así que cualquier duda o algo, el correo nomás, y estar atento. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.